amigos de la Agencia de Noticias Andina, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día. Hoy estamos con el ingeniero Guillermo Chino, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas. Vamos a conversar sobre la aprobación de los nuevos reglamentos de protección ambiental para las actividades mineras. La minería en el país es una actividad sumamente importante. Buena parte de los ingresos fiscales provienen de esta actividad extractiva, pero a la vez hay que reconocer que históricamente ha sido también fuente de conflictividad social, de conflictos sociales en algunos puntos. A la par del desarrollo de la minería desde la década del 90, de la gran minería, ha existido o se ha consolidado una preocupación por los temas de la conservación ambiental y por tanto en este momento es importante e interesante que desde el Ministerio de Energía y Minas se haya promovido la aprobación de estos nuevos reglamentos de protección ambiental para las actividades mineras y de hidrocarburos también. Estamos en esta ocasión con el ingeniero Chino, viceministro de Minas. Bienvenido a la Agencia Andina, ingeniero Chino. Muy buenos días y gracias por la invitación. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos nuevos reglamentos de protección ambiental para las actividades mineras? Bueno, en realidad se trata de cómo las empresas deberían presentar proyectos que mitiguen, compensen, reduzcan, digamos, los impactos que puedan generar su actividad. Y esto es importante porque en realidad el anterior reglamento ambiental que teníamos data del año 93. Del año 93 a la fecha pues han sucedido muchas cosas, entre la creación de nuevas instituciones, como el mismo Ministerio del Ambiente, el OEFA que se encarga de la fiscalización, ahora el SENACE que se encarga de la se va a encargar de las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental detallados, ha hecho de que este reglamento requería ya pues una actualización que oriente y de una manera reduzca la incertidumbre que pueda tener el inversionista también por tener claro qué cosa es lo que debe contener su estudio de impacto ambiental. ¿Cuáles eran los temas donde había que hacer ajustes concretamente en los reglamentos de protección ambiental? En realidad había unas cosas que justamente tú has mencionado, era por ejemplo la fuente de conflictividad que había, ¿no? Ahora hay todo un plan de gestión social que debe presentarse dentro del instrumento ambiental. Desde el punto de vista ambiental también está el hecho de los nuevos estándares de calidad ambiental que se han ido aprobando durante los últimos años. Entonces también el reglamento debe prever que cómo las empresas en su estudio de impacto ambiental propongan proyectos que justamente nos lleven a cumplir con esos estándares ambientales. Son términos muy generales que le puedo mencionar de ese tipo de cosas que se están tomando en cuenta ahora. Lo otro es, por ejemplo, que mucho preocupa a los inversionistas, es que hoy el estudio de impacto ambiental me lo piden a un lado, me piden a otro lado, me piden una información, me piden otra información y había mucha incertidumbre para ellos. Eso también se ha establecido, por ejemplo, términos de referencias comunes. Cuando son actividades similares entre uno y otros tipos de unidades mineras, hay términos de referencias comunes, en la cual la empresa, en base a los términos de referencias comunes, presenta una serie de estudios que ya están claramente delimitados y con lo cual no solamente el Ministerio de Energía y Minas, instituciones como el ANA, el CERFOR o CERNAM, que son los que dan también opinión, ya tienen claro que todos esos estudios que ellos requieren para dar una opinión están en los términos de referencia, de tal manera que durante la elaboración del estudio de impacto ambiental tenga todos esos componentes. Y así se va reduciendo las observaciones que se puedan ir formulando. Claro que sí. Cuando se habla de minería se habla también en muchos casos de licencia social. En el caso de hidrocarburos, por ejemplo, el pasivo ambiental es bastante más notable. En regiones como Loreto, por ejemplo, hay sectores que siguen, digamos, protestando por ciertos pasivos que, si bien es cierto, provienen de operaciones antiguas, siguen generando preocupación dentro de la población. En este caso, estos reglamentos consideran también este ámbito de lo que es la licencia social, la aplicación de los proyectos, pero en consenso con las comunidades en las áreas donde operan. Sí, bueno, hay que diferenciar también las fuentes de los conflictos sociales, porque hay efectivamente preocupaciones por ciertas comunidades de que hay actividades que pueden estar operando de manera inadecuada y podrían estar afectándoles el medio ambiente y el entorno en el cual ellos viven, lo cual hay que vigilar, ser muy celosos en cuidar que esas operaciones no transgredan la normatividad ambiental y puedan sus operaciones ser sostenibles con esa comunidad. Pero también hay otro lado en el cual hemos encontrado que la conflictividad se debe a que la comunidad sigue siendo pobre, una comunidad que no tiene agua, que a veces no tiene luz, no tiene una serie de infraestructura básica, teniendo costado una gran operación que genera mucha riqueza, digamos, para el país, pero que a ellos no les regresa. Entonces, lo que estamos haciendo a través de Mesa de Desarrollo y otras intervenciones intersectoriales o multisectorial, es que vayamos al Estado
a esas comunidades a darle justamente todas esas infraestructuras básicas que ellos requieren, porque la actividad minera genera la riqueza, paga sus impuestos. Hay que ver que esos impuestos que se paguen regresen como cano y que efectivamente se inviertan en aquellas comunidades que están más cercanas de estos entornos mineros, ¿no? Pero había cuestionamientos también sobre el reparto, el canon y el uso mismo. Bueno, efectivamente, es un tema que entiendo que el Ministerio de Economía está trabajando para poder ver cómo la ley del canon se pueda modificar para que pueda haber una mejor redistribución interna, digamos, de la región de dichos recursos, ¿no? Para que efectivamente esos recursos lleguen a aquellos que lo necesitan, ¿no? El reglamento ya adecuado dispone que la certificación ambiental pierde vigencia sin un plazo máximo de 3 años. Posterior a su aprobación, el titular no inicia las obras para la ejecución del proyecto, indica el reglamento, ciertamente. ¿Hay muchos de estos casos de empresas o operadores? Muy pocos casos en los cuales se pierde la vigencia, porque el que ya decide entrar a una explotación o entrar a la fase de producción es porque ya tiene una factibilidad hecha, presenta un estudio de impacto ambiental. Lo que pasa es que después del estudio de impacto ambiental solicitan la autorización de construcción, en el camino van teniendo ciertos acuerdos también con la comunidad para ver cómo se va a construir todo el proyecto. Entonces, después toma un poquito de tiempo, pero 3 años es más que suficiente para poder iniciar los trabajos de construcción del proyecto, ¿no? Y además se espera que en esos 3 años no haya mayores cambios, pero pasados los 3 años, aún así todavía la empresa tiene la oportunidad de solicitar una ampliación hasta 2 años más, hasta en total serían 5 años. Ya pasados 5 años, también uno puede prever que el entorno ambiental puede tener ciertos cambios en los cuales hay que hacer una actualización. Algo que me gustaría precisar, por ejemplo, que en este reglamento ambiental se establece claramente el rol rector que tiene el Ministerio de Energía y Minas. O sea, el Ministerio de Energía y Minas es el ente rector de las actividades de la política minera. Y en este reglamento se establece que el Ministerio de Energía y Minas es el ente competente sectorial justamente de la gestión ambiental de estas actividades mineras. Eso en cuanto a la empresa formal, digamos, estos reglamentos se aplican para las empresas que operan dentro de la legalidad, por cierto, pero hay un gran número de operadores, mineros en la ilegalidad más absoluta. El caso más evidente es el de Madre de Dios, pero también en el resto del país hay puntos críticos. ¿Cómo se va a trabajar en esos ámbitos, ingeniero? Sí, mire, este reglamento está orientado a la gran y mediana minería, ¿no? Efectivamente, bueno, y que son sectores en los cuales ellos antes de entrar a producir requieren toda la formalidad y lo hacen. Pero los casos que tú mencionas es la pequeña minería, la minería artesanal que tiene una reglamentación más especializada. Y la ilegal. Lo que pasa es que la ilegal hay que combatirla. Claro. La ilegalidad, o sea, hay que diferenciar lo que es, nosotros hemos diferenciado lo que es ilegal con lo informal. Claro. El ilegal es aquel que se hace pasar como una actividad pequeña, pero en realidad utiliza maquinaria que va más allá de lo que requiere un minero artesanal o un pequeño minero, o trabaja en zonas prohibidas, zonas que son parques nacionales y que de alguna manera están depredando al medio ambiente. Esa actividad hay que de plano hay que descartarla, y lo único que queda es descartarle la interdicción ahí, ¿no? Por otro lado es el informal, es aquel minero pequeño que de manera artesanal trabaja y que tiene condiciones de poder formalizar, ¿no? Que hay que trabajar allá. El tema de la ilegalidad, que es la que he mencionado, que se da mucho en la zona de Madre de Dios, estamos trabajando a nivel de gobierno. Está el general Soto, con el alto comisionado dedicado a las tareas de interdicción. Hace pocos días acaba de estar él justamente en Madre de Dios, en la zona de La Pampa, que es una zona de un parque nacional en la cual se están haciendo actividades de interdicción, porque hay justamente estas personas que quieren trabajar al margen de la legalidad, por lo tanto hay que interdictarlas, no queda otro camino. Claro, que era además el cargo que tenía el general Urresti, ¿cierto? Antes de pasar correcto, ¿no? El general Urresti, antes de ser ministro del Interior, trabajaba él como alto comisionado en esas tareas. Estábamos a propósito de lo de CADE, ingeniero Shino, el tema de la competitividad y la preocupación de ciertos sectores de la economía es que todavía seguimos con índices altos en lo que es la tramitología, se dice, ¿no? En el caso de la actividad minera, ¿ya se ha conseguido adecuar, agilizar todo esto que se cuestiona? Es un trabajo permanente, ¿no? El caso del reglamento ambiental, que es el que recientemente se ha aprobado, si bien nos va a ayudar el tema de que van a haber menores observaciones, porque el Ministerio de Energía y Minas va a acompañar a la empresa minera desde que empieza a hacer el estudio de impacto ambiental. Hoy día, ¿cómo es? Hoy día ellos terminan su estudio de impacto ambiental y lo presentan al Ministerio. Recién el Ministerio toma conocimiento de ese estudio. Con un nuevo reglamento ya no. Mientras ellos hacen el estudio de impacto ambiental, el Ministerio de Energía y Minas ya va a participar. De tal manera, cuando ellos lo concluyan y lo presenten, va a ser un documento bastante conocido y el número de observaciones
van a disminuir. Entonces eso va a ayudar de una manera a que el proceso sea más óptimo, ¿no? Si bien va a ayudar a reducir los plazos de la evaluación, el reglamento no tiene per se, no es un reglamento que busque agilizar o flexibilizar, digamos, los criterios ambientales y por lo tanto aprobarlo más rápido. Eso no es su objetivo, ¿no? Claro. El reglamento ambiental está para proteger el medio ambiente y ver cómo las empresas presentan proyectos para reducir sus impactos. Por eso quiero separar ese tema, ¿no? Pero hay otros procesos en los cuales sí se pueden hacer reducciones de plazos, que es posterior a cuando ya la ley ya está presentado. Toda la etapa de la construcción, funcionamiento, y ahí también hay otro acompañamiento con la empresa para poder reducir esos plazos. Estamos camino a ello, ahí también hay opiniones vinculantes de la Autoridad Nacional del Agua, del CERNAN, el mismo Ministerio de Cultura, CERFOR, que también deberían tener su cuota, y entiendo que están trabajando para ver cómo la parte que a ellos les toca también se puedan reducir, ¿no? Claro. Amigos Andina, estamos conversando con el ingeniero Guillermo Shino, viceministro de Minas, sobre el tema de la aprobación de los nuevos reglamentos de protección ambiental para las actividades mineras. Vamos a regresar luego de una pausa. Amigos de Andina, estamos conversando con el ingeniero Guillermo Shino, viceministro de Minas. Hemos tocado el tema de los nuevos reglamentos de protección ambiental para las actividades mineras. También hay un reglamento similar en el área de hidrocarburos. Estamos abocados a un poco interpretar cuáles son los beneficios concretos que representa esta nueva norma. Ingeniero Shino, ¿qué cambios específicos presenta este reglamento de protección ambiental? Algunos ejemplos para comprender mejor el tema. Claro que sí. A ver, por ejemplo, los términos de referencia comunes o términos de referencia específicos. Específicos se va a dar por cada unidad minera en función que esa actividad puede estar quizás en un parque nacional, en zonas de bosques o digamos de ecosistemas frágiles. Ahí se van a tener que hacer términos de referencia específicos por cada unidad minera. Pero en aquellos que no están en esas zonas se presentan términos de referencias comunes. ¿Cuál es la ventaja de tener términos de referencia comunes? Que todo lo que tenga que tener incluido el estudio de impacto ambiental debe estar en los términos de referencias previo a la elaboración del estudio de impacto ambiental. De tal manera que cuando ya se tenga terminado el estudio de impacto ambiental, todas las instituciones que tengan que opinar cuenten en ese instrumento los estudios que ellos requieren justamente para emitir su opinión. Después de eso ya no vale el tema de que vamos a solicitar un nuevo estudio, porque ya eso sería alargar un poquito más todo el periodo de observaciones, lo cual eso es un tema que va a ayudar a mejorar
digamos, a la competitividad y a los inversionistas que puedan presentar estos estudios. Esto tiene que ver con el sistema de evaluación en línea. O sea, se está estableciendo ya una plataforma virtual en la cual la empresa minera, cuando presenta un estudio de impacto ambiental, lo hace en línea, lo hace a través del intranet, y que eso va a estar comunicado con el ANA, va a estar comunicado con el CERNAM, va a estar comunicado con Cultura, con el CERFOR, dependiendo de las instituciones que tengan que opinar, cosa que ya todos tengamos la información de manera online, como se dice, y se puedan emitir opiniones mucho más cortas, y así también reducimos el papeleo, que eso también es otra forma de conservar el medio ambiente. Cuanto menos papel se utilice, mejor. Después está el tema de la categorización. Toda actividad minera es el Ministerio de Energía y Minas, que es como ente rector, es el que primero va a evaluar digamos, la actividad minera para decir si este tipo de actividad corresponde o no a una categoría 3 o 2, es decir, si es un estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado. El detallado está claro que es para toda la parte de explotación y beneficio, mientras que para el semidetallado son para labores auxiliares, transporte en general, o puede ser para el almacenamiento de concentrados, en fin, otras actividades más. Entonces, todas esas actividades son cosas que ya el inversionista previamente va a saber a qué categoría va a estar, y se va a saber exactamente qué tipo de estudios él va a tener que hacer durante la elaboración del estudio. Claro, es un acompañamiento durante, más que después, ¿no? Desde antes y durante inclusive, ¿no? Entonces con eso va a ayudar enormemente, va a reducir la incertidumbre de los mismos inversionistas. ¿Y cuál va a ser el impacto de esta adecuación del reglamento en la inversión minera? Para nosotros el impacto va a ser en mayores inversiones. O sea, ya los inversionistas van a ver un reglamento mucho más cierto, va a reducir mucho la incertidumbre que hoy día tienen, y por lo tanto ya teniendo las reglas de juego muy claras, van a apostar más por empezar a adelantar sus inversiones. O sea, creemos que esto va a reimpulsar nuevamente las inversiones en este sector. Hablando de inversiones, ¿hay proyectos grandes en cartera, ingeniero? Sí, bueno, actualmente tenemos los grandes proyectos, como es el caso de Las Bambas, que está en Apurímac, que va a representar como 7.000 millones de dólares de inversión en total, que debe estar hacia fines de 2015 o quizás inicio de 2016. Está la ampliación de Cerro Verde, una inversión de 4.600 millones de dólares. Está la ampliación, Toromocho acaba de entrar y va a empezar una nueva ampliación hacia el año 2016 por unos 1.300 millones de dólares más. El proyecto Constancia de Hatby, que debe entrar en funcionamiento a fines de este mes o en el mes de diciembre, que ha representado ya una inversión 1.800 millones de dólares. Tenemos nuevos proyectos, como el caso de la ampliación de Toquepala de Sauder, o el nuevo proyecto de Tía María en Arequipa, o tenemos el proyecto Pampa de Pongo en Arequipa también, que más o menos entre ellos representan un poco más de 4.000 millones de dólares. Son proyectos que ya están bastante avanzados, claro, y se ven que hasta el 2016, quizás 2017 puedan estar entrando en operación. Con el respectivo impacto que eso representa en el PBI y en las mejoras de las condiciones para la población. Eso va a reactivar definitivamente la economía en el Perú, y con el nuevo instrumento ambiental esperemos que muchos proyectos que hoy ya están en exploración ya puedan entrar a la etapa de producción. Yo quería retomar ya un poco para cerrar la entrevista, ingeniero Shino, el tema social. Es importante el crecimiento de la minería, eso es indiscutible. Es importante las cifras que usted menciona respecto a estos 4.000 millones en proyectos que están por concretarse hasta el 2016. Sin embargo, habría que también prestarle un poco de atención a ese tema social, porque claro, o sea, la visión es que el desarrollo tiene que ser integral, y además es una de las, digamos, de los objetivos o de las prioridades cuando se habla de inclusión social en el país. ¿Cómo se maneja ya usted explicó algo, quisiéramos que nos amplíe esos conceptos? Sí, primero quisiera aclarar un tema. Esos 4.000 millones de dólares adicionales, estaba hablando solamente de 3 proyectos, que era el de ampliación de Toquepala, Tía María y Pampa de Pongo. ¿En total cuántos son? Pero en total, ahorita los que están en plena construcción, inicial por su construcción, estamos hablando de 27.000 millones de dólares en total. Y si hablamos de toda la cartera de proyectos que tenemos, que son para los próximos 8, quizás 10 años, estamos hablando de cerca de 60.000 millones de dólares. Es una cifra bastante importante, que ojalá que iniciativas como esta y otros reglamentos más que tenemos en camino o en cartera pueda ayudar a que los inversionistas puedan adelantar estas inversiones y se puedan llevar adelante. Con respecto a la parte social, efectivamente, lo que habíamos hablado hace un rato, la preocupación principal que nosotros encontramos de las poblaciones es que son comunidades muy pobres, donde el Estado y los gobiernos, muchos gobiernos han estado ausentes. A veces llegamos a localidades en las cuales ni un gobierno ha llegado.
pero estamos ahí y encontramos que les faltan agua, les faltan luz, sus sistemas de riego son pues precarios, las condiciones en que viven, o sea, sus casas, sus viviendas son también pues bastante deplorables. Entonces ahí muchas veces llega la actividad minera y claro, la comunidad a quien exige todos esos recursos, esa es la empresa minera, que es la que está al costado, que no es obligación de la empresa minera. La empresa minera, dentro de su programa de responsabilidad social, podrá contribuir y apoyar en muchas de las necesidades que tiene la población, pero el principal responsable es el mismo gobierno, es el mismo Estado. Entonces ahí donde hemos entrado, como le decía, con unas mesas de desarrollo. Vamos con el Ministerio, por ejemplo, de Transporte, hay que hacer caminos, trochas, puentes, lo van haciendo. El mismo Ministerio de Energía y Minas va cocinas mejoradas para que ya no usen la leña y no se tengan ellos mismos afectando su salud, sino unas cocinas con GLP, con Vale FICE, que le tiene un gran descuento para su balón de gas, o vamos con electrificación rural, electrificamos muchas de las comunidades, pueblos, acabamos de otorgar la buena pro también para un sistema fotovoltaico para aquellas localidades más lejanas, lo único que queda es colocar pues celdas fotovoltaicas. Paneles solares. Exacto, paneles solares y puedan tener, aunque sea un mínimo de electricidad, que puedan tener pues un foco y un par de cositas más. Va el Ministerio de Agricultura, en lo cual el Ministerio de Agricultura con su programa Mi Riego para poder hacer pequeños reservorios y poder dotar de riego tecnificado la zona, o va con programas de agroideas en donde se juntan muchas veces pequeños agricultores. Claro, más presencia del Estado. Más presencia del Estado. Y lo estamos haciendo, tenemos el caso de Cañaris, tenemos el caso de Chombivilca, tenemos el caso de Cotabambas, en Corani, y notamos el cambio de la gente. La gente antes se dedican a la protesta, porque hay que decirlo claro, hay ciertas personas, instituciones, que llevan a la gente a protestar, ¿no? Pero es protesta, protesta y protesta, no hay alternativas. Cuando el Estado llega con todas estas otras alternativas, la misma gente dice, bueno, ustedes por lo menos nos están trayendo el desarrollo, mientras que los otros no les traen alternativas. Y eso va cambiando, y nuevamente, o sea, no es que la actividad no impacte, la actividad minera siempre va a impactar como cualquier actividad del hombre. Lo que hay que cuidar es que esos impactos sean los mínimos y en todo caso sean aceptables o dentro de los parámetros que están en los estándares de calidad ambiental. Y eso hay que estar detrás y vigilando de que las empresas lo cumplan. Claro. Y mi última pregunta, ingeniero, Conga, ¿cómo quedó Conga? Bueno, Conga tuvo un trabajo inicial como fue el compromiso de la empresa, de hacer los reservorios. Ha hecho un primer reservorio, Chalhuagún, que justamente es para que pueda dotar de agua a las comunidades más cercanas, que hoy día, las comunidades tenían agua solamente en la época de lluvia, hoy día con este reservorio tienen agua todo el año. Por lo tanto pueden optimizar y mejorar su riego. A partir de ahí han hecho unos accesos principales, pero todavía no pueden entrar a hacer los componentes mineros, porque están ellos todavía trabajando, y estamos apoyando también al Estado en tener un mejor acercamiento y un mejor relacionamiento con las comunidades. Mientras no se solucione el tema social, todavía el proyecto va a tener mucho trabajo social que hacer. ¿2015? Bueno, no quisiera poner una fecha, sino estamos trabajando en ese acercamiento con las comunidades. Bien, amigos de Andina, hemos entrevistado al ingeniero Guillermo Chino, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas. Gracias por su compañía, nos encontramos el próximo viernes. Gracias, ingeniero. Okay.